Muy buenos días a todos, los que están aquí cerca, los que están lejos, donde quiera que estén. Tres años de ministerio, de enseñanza, de milagros. Después, arresto, juicio, crucifixión, muerte, resurrección, apariciones. Y ahora llega el momento en que Jesús está por irse, por regresar a su lugar en el cielo. A los discípulos les dice que se queden en Jerusalén por unos pocos días y sale con ellos al Monte de Olivos, donde intercambian las últimas palabras en un diálogo bien breve, el cual se encuentra en Hechos 1, del 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hacen ellos? Lo indicado, regresan a Jerusalén, se ponen a orar y luego deciden escoger a alguien para reemplazar a Judas. A pesar de la pregunta sobre la restauración del reino, a la cual volvemos ahorita, aún antes de la venida del Espíritu Santo, podemos ver que ya no son los provincianos despistados de antes. Acordémonos que el autor de Hechos es Lucas, y si echamos un vistazo al final del Evangelio referido por este, encontramos lo siguiente en 24, del 52 al 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Así que no están deprimidos porque el maestro se les fue, todo lo contrario. Además, y esto es importante, no se encuentran sumidos en perplejidad, como pasa varias veces en los evangelios, preguntándose acerca de qué significa ser testigos. Otra vez Lucas 24, del 44 al 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Notemos que esto es una forma de señalar la totalidad de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que para la gente de aquel entonces eran las escrituras que tenían. Sigo citando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos saben que no tienen que depender de algo tan falible como la memoria humana. En Juan 14, 26, el Señor dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vamos a introducir un término, un concepto que utilizan los eruditos, los académicos, los teólogos o como quieras denominarlos. La palabra es kerigma, derivada directamente del griego. El verbo significa proclamar algo como un heraldo o un emisario. Y en este caso se trata del sustantivo, o sea, proclamación. Entonces, podemos decir que los discípulos, sobre todo los apóstoles, recordemos que la palabra apóstol significa enviado, entienden cuál es su misión, o sea, lo que tienen que proclamar. Al principio, todo oral, todo en persona. Y como acabamos de ver,
Es un mensaje conciso, claro, directo, no complejo, pero por supuesto profundo y urgente. 1 de Corintios 15, del 2 al 4. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el grano del mensaje que Pablo tiene para la iglesia en Corinto y para todos nosotros. ¿Y qué pasa en el transcurso del tiempo? Pablo, Pedro, Judas, el bueno, Santiago, que es Jacobo, el hermano de Jesús, escriben cartas a varias iglesias, o en el caso de Pablo, hasta se dirige en 4 cartas a algunos individuos. O sea, ha pasado de la cultura oral a la cultura escrita. No en su totalidad, por supuesto. Y no olvidemos a los 4 evangelistas que escriben sus respectivas obras y, como ya dijimos, Lucas agrega su secuencia, el libro de los Hechos. Por supuesto, si van a obedecer el mandato en la gran comisión de hacer discípulos, hay que instituir un programa de instrucción que va mucho más allá de lo básico, ¿no es cierto? Hechos 19, del 8 al 10, que se desarrolla en Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Si estás buscando un nombre bíblico para un hijo futuro, bueno, ahí lo tienes. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, o sea, gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. También vale la pena notar que en Hechos 11, 26, Bernabé y Saulo, Pablo, pasan un año entero en Antioquía instruyendo a mucha gente. Algo para todos, mucho para algunos. Y ese mucho suena como el prototipo de un seminario. Siempre hay que mantener en el centro la parte medular, el querigma, sin que se diluya y sin que se extravíe. Pero a la vez hay que confeccionar la forma del mensaje para que los oyentes lo capten y elaborarlo para que por lo menos algunos aprendan y profundicen un poco más, aunque sea. Seguro que en Jerusalén hay mucha gente que conoce el Antiguo Testamento. Entonces no hay que enseñarles los antecedentes. Pero son los mismos religiosos que se oponen a Jesús y siguen luchando en contra de los apóstoles. Los samaritanos tienen solamente el Pentateuco y no andan automáticamente receptivos al mensaje de los judíos. Los mismos judíos de la diáspora pueden ser bien helenizados, o sea, conformados a la cultura pagana de la época. Y los paganos mismos, bueno, con su plétora de dioses, de diosas, de espíritus, de ninfas, de semidioses, etc. Y en poco tiempo surgen dentro de la iglesia varias ideas heterodoxas y hasta heréticas, típicamente basadas en un versículo de la Biblia sacado de su contexto, ideas que llegan a formar la base para las sectas. Pero la doctrina sana siempre tiene sus defensores. Antes de seguir, quisiera hacer como una pausa para preguntar qué significa para estos hombres y estas mujeres que encontramos al principio del libro de los Hechos, lo último de la tierra. Primero hay que aclarar que la noción popular y bien extendida, que hasta la época moderna todo el mundo creía que el planeta Tierra era plano, puro mito. Creo que tenemos el derecho, por otra parte, tenemos el derecho de dudar que estas personas siquiera hayan contemplado el asunto.
A lo mejor no saben que en el siglo III antes de Cristo, un polímata de nombre Eratóstenes de Cirene calculó la circunferencia de la Tierra con sorprendente precisión. Pero quiero plantear una pregunta. ¿Cómo es el mundo en la mente de estos primeros discípulos? En una palabra, es pequeño. El ministerio de Jesús se desarrolla entre Jerusalén en el sur y Sidón en el norte. Sidón queda fuera de Palestina, lo que hoy es Líbano. Esta trayectoria abarca alrededor de 125 millas, que vienen siendo 200 kilómetros, y más o menos la misma distancia de aquí en Harrisonburg al aeropuerto de Dallas. Y es el mundo que ellos conocían. Los discípulos habían caminado toda esa distancia. De Jerusalén a la ciudad de Samaria son 35 millas, 55 kilómetros. Judea ocupa 2.500 millas cuadradas, 6.500 kilómetros cuadrados, más o menos igual que las regiones de Samaria y Galilea juntas, y más o menos 3 veces el tamaño del condado de Rockingham, donde nos encontramos en este momento. Y Roma, bueno, es para ellos solamente un topónimo. Estando a 2.500 millas o 4.000 kilómetros, si es que se va por tierra. Y la forma principal, si no exclusiva, si descartamos los botes en el mar de Galilea, es ir a pie. Sus Fitbits deben estar bien contentos, ¿no? Ok, profe, gracias por las estadísticas y por tus observaciones acerca de la situación en el primer siglo, a pesar del uso del tiempo presente de los verbos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué significa todo esto para la iglesia del siglo XXI, para nuestro presente, para mí y para mi presente? Gracias por preguntar. Y espero no haber ocasionado muchos bospiros. Punto léxico. Un bospiro es una combinación de un bostezo y un suspiro. A veces escuchamos exhortaciones como, hermanos, tenemos que regresar al sistema de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Lindo sentimiento, pero mucho ha cambiado. Nuestro concepto del mundo es un poco diferente, ¿no es cierto? Y nuestra experiencia también. Un vuelo de Nueva York a Nueva Delhi, la capital de la India, dura 14 o 15 horas. Lo digo porque hice el viaje hace 2 años. De Nazaret a Jerusalén, en menos de 2 horas en carro. Se ha explicado la traducción moderna de Hechos 1:8 en términos de círculos concéntricos. Jerusalén es tu lugar. Judea es una zona cerca de ahí donde sabes navegar más o menos. Samaria queda un poco más lejos y la gente es diferente. Y más allá todavía se encuentran los lugares exóticos cuyos habitantes son completamente diferentes. Las categorías seguirán teniendo su relevancia, pero el estricto sentido geográfico no se puede aplicar como antes. Reconozco francamente que no tengo la perspicacia para dar una palabra que en esta cuestión dilucide todo para todos. Pero de una cosa estoy requete convencido. Dios quiere usarte. Independiente de dónde nos encontremos en nuestro caminar, siempre podemos recurrir a la pregunta que hizo un tal Saulo de Tarso en Hechos 9:6 tras su dramática conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, hagamos esa pregunta. Dios quiere que lo busquemos en oración, en momentos tranquilos y por supuesto en lectura bíblica. Si tienes un plan, un programa riguroso, qué bien. Si tu modo es más bien esporádico, búscate un plan, formúlate uno o pide consejo. Hay muchos recursos para aprender más y más, no solamente para acumular información, la cual es un medio y no un fin, ya que el fin es acercarte a Dios en una forma cada vez más profunda y más íntima. Esto es importante por varias razones. Muchas, si no todas las herejías
que surgieron en los primeros siglos cristianos persisten hasta el día de hoy, aunque han cambiado en lo exterior. Hay que poder discernir lo que procede de la doctrina sana y lo que no. Y si uno no conoce la Biblia, es un poco difícil, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con los santurrones. Eso no ha cambiado mucho en 2000 años. Yo creo que todos sabemos que la tecnología moderna es una espada de doble filo. Ofrece posibilidades que pocas generaciones atrás hubieran sido inimaginables para diseminar las buenas nuevas. Y lo que hemos experimentado durante los últimos 9 meses con estas transmisiones es una ilustración bien apta. Por otra parte, esa misma tecnología representa distracciones tentadoras. Señor, ¿qué quieres que yo no haga? Por favor, no estoy hablando de cosas en sí indebidas, eso debe ser obvio y lo vamos a poner a un lado. Para algunos son las redes sociales. Puedo decir con toda honestidad que eso no me llama la atención, tal vez por ser medio antisocial yo. Pero con toda la confusión que hay en el foro público hoy en día, que me parece 1000 veces peor que las telenovelas, sucumbo fácilmente a la tentación de leer online artículo tras artículo, buscando fuentes derechistas, fuentes centristas, fuentes izquierdistas. Y, por supuesto, para poder escuchar voces que tienen el lujo de tener cierta distancia crítica, los periódicos alemanes. No es solamente una cuestión del desperdicio del tiempo. Estoy hablando de mi propio caso, ¿ok? Más bien que no quiero perder de vista que cuando los discípulos le preguntan a Cristo acerca del reino terrenal, Él dice, y aquí estoy parafraseando, que no pongamos la política en primer plano. Ningún partido es sacrosanto. Podemos votar, podemos participar en el proceso, pero, siempre Dios primero. La próxima pregunta no es ninguna trampa. ¿Por qué Dios nos da dones? ¿Es para que luzca más bonito nuestro currículum vitae espiritual? No creo. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese, hay que usar el don. Después sigue una lista de los dones y otras listas se encuentran en 1 Corintios 12 y en Efesios 2. Dios nos da dones para que los ejerzamos. Y si los ejercemos en una forma colectiva y coordinada, ¿qué pasa? Dios se glorifica, el cuerpo, o sea, la iglesia se edifica, los de afuera se alcanzan y nosotros nos encontramos realizados. 2 Corintios 5, 18, 19 expone otra cosa importante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y dio el ministerio de la reconciliación, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso está hablando de reconciliación con Dios, pero también entre los hombres. ¿Será que hace mucha falta en estos días? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Tal vez Dios te está llamando a ser misionero. Tal vez es para que participes en una misión de corto plazo. Pero aún faltando esto, puedes apoyar al proyecto misionero de tu iglesia con dinero, con oración o hasta poniéndote en contacto con un misionero para animarle. Para algunos de nosotros sí, pero para la gran mayoría no. No vamos a trasladarnos a Nueva Guinea, que es un país isleño al norte de Australia, para buscar a tribus aisladas. Miremos alrededor, aquí en Harrisonburg, Virginia, o donde tú estés. Llegar ahí donde está la gente, y no solamente en el sentido geográfico. Tenemos que saber con quién estamos hablando, siempre en amor
y guiados por el Espíritu Santo. Estado-nación no es un concepto bíblico, es algo que surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Cuando el Nuevo Testamento habla de las naciones, la palabra es ethnos, que nos da nuestros términos etnia, etnicidad y étnico. Aquí en nuestra área, este pueblo de provincia, hasta hace algunos años, han llegado las naciones. Tengo entendido que entre los alumnos de las escuelas públicas de esta ciudad de Harrisonburg, hay más de 60 idiomas maternos. La lista no tengo enfrente. Vivo en un barrio, esta es la costumbre que tengo desde mi estancia en Arizona. Vivo en un vecindario de tal vez 30 casas, que es un mosaico, ya que ha habido gente de varios países: Turquía, Kenia, India, Taiwán, Pakistán, México, la República Dominicana, Honduras, Uruguay, y me busco problemas si no menciono Cuba. En 2 Corintios 5:20, Pablo dice que, cito, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Donde quiera que estemos o que vayamos, tenemos que predicar con el ejemplo. Un embajador no quiere hacer quedar mal a su soberano, ¿no es cierto? Hebreos 12, del 1 al 2, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gusta la frase, correr con paciencia. Hoy en día siempre estamos corriendo, ¿verdad? Hay que seguir corriendo, pero con paciencia y con persistencia, perseverancia. Y todo esto está en vigor en el siglo XXI. Durante COVID, después de COVID, el mismo Espíritu, el mismo Cristo, el mismo Padre, el mismo querigma, el mismo gran mandamiento, la misma gran comisión. Señor, hablaste a tus primeros discípulos y nos hablas hoy. Sabemos, Señor, lo que hay que hacer. Prepáranos, Señor. Anímanos, Señor. Y que tu voluntad sea realizada completamente en esta tierra, Señor, en esta nación. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu salvación, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Para la semana que viene, espero que estemos juntos, aquí en persona o otra vez por transmisión. Y la semana que viene arrancamos una serie maravillosa sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y espero que nos acompañen. Muchas bendiciones y que tengan una semana llena de victoria, de gozo y de la presencia de Dios. Amén.